Hola amigos de asturiasmundial.com, estamos en el campus del Milán, en Oviedo. Vamos a hablar con el cortometrajista Pablo de María, un buen amigo de cine, de otras muchas cosas, porque es un conocido ya, viejo conocido del mundo audiovisual y de estas cosas. Bueno, Pablo, últimamente te vemos muy activo en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, te hemos visto también por la tele, con nuevos cortos, dos cortos, uno Camas y el otro Hola, dos cortos muy reivindicativos. Los artistas, los cineastas, ¿sois más reivindicativos ahora con la que está cayendo? Camas surge como una especie de documental, un ensayo documental en el que muestro las camas que me voy encontrando por la ciudad. Es un trabajo que he rodado durante semanas, durante meses, con calma, y no hay nada manipulado, todo es lo que hay, luz natural, no hemos tocado para nada, no hay actores, no hay nada preparado, son los planos, las situaciones, los lugares que me fui encontrando por la ciudad. Lo único que hicimos después fue editarlo para darle un poco de ritmo y una coherencia narrativa. Hola en cambio ya tiene, digamos, un guión un poco más de ficción, ya hay algo de interpretación. Y en Hola lo que quiero contar es, bueno, en este momento donde vivimos rodeados de tecnología, todo el mundo tiene a su alcance múltiples plataformas para comunicarse, redes sociales, internet en el móvil. Bueno, aparentemente estamos en contacto con todo el planeta 24 horas al día, pero yo no sé si eso mejora o ayuda algo a la comunicación interpersonal, ¿no? La comunicación pues como la que estamos manteniendo ahora, que nos estamos mirando y estamos hablando. Y eso, Hola es un poco sobre lo que reflexiona, ¿no? Cómo las nuevas generaciones se están criando rodeados de una alta tecnología que les permite estar comunicados con cualquier punto del globo, pero tal vez se esté perdiendo el contacto personal que otras generaciones ya de personas más mayores sí cultivaban y sí tenían más en cuenta, ¿no? Eso de cuando vas caminando a lo mejor por una calle de un pueblo o por una ciudad pequeña, la gente se saluda, ¿no? Se dice hola aunque no te conozcan, y algo que ya en la ciudad no pasa y que tal vez las nuevas generaciones están dejando de hacer porque se están saludando por el móvil todo el rato unos a otros sin ver realmente lo que tienen delante de los ojos. Hablando de cine y de ser reivindicativo, ¿qué te parecieron los Goya, la gala de los Goya, con esos pequeños recados que le pegaron al gobierno? Se habla del sector del cine, del sector audiovisual, como si fuese una cosa etérea, inexistente, que no da trabajo o de la que solo viven unos pocos privilegiados. ¿Qué te parece a ti esto? Bueno, la gala de los Goya es lo de todos los años, ¿no? Se aprovecha, es una plataforma que se aprovecha para reivindicar. No es la única, porque sí que en algunos otros premios también se hacen estas cosas. Lo que pasa es que aquí en España parece como que duele especialmente, no sé por qué razón, que los actores o los directores o productores bueno, también comenten cosas sobre la realidad. El cine es un sector que está muy, muy ligado a la realidad. Bueno, las historias que cuentan los cineastas son historias de la realidad, es decir, beben de sus fuentes y sufren la crisis y sufren los recortes como lo sufre cualquier otro sector. Y bueno, yo creo que están en su derecho en esa fiesta que es los Goya, que es su fiesta, la fiesta de la Academia del Cine, bueno, pues manifestar lo que quieran. Tampoco me parece que hayan cometido ninguna barbaridad, ni hayan dicho nada fuera de tono o que haya podido ofender a alguien, ¿no? Bueno, los Goya también son una cosa y tampoco representan, digamos, a la totalidad de la producción audiovisual española, porque hay gente que no está en la academia que también hace cosas y bueno, también tiene su opinión, pero no creo que haya que darle mayor importancia, francamente. ¿De lo último que has visto en el cine, qué es lo que más te ha gustado? No lo sé. Bueno, podemos hablar... Pues podría citarte una película que he visto en el Festival Internacional de Cine de Sevilla, que también se ha visto aquí en un ciclo que organizó la universidad, en Oviedo, en el Teatro Filarmónico, que se llama Holly Motors, una película de un director francés que se llama Leos Carax, un director muy conocido pues, por otros trabajos como Pola X o Los amantes de Pont-Neuf. Y es un tipo de cine que a mí particularmente me interesa y me gusta, porque lo que hace, por ejemplo, este director, no hay otro que te lo encuentres, ¿no? No es como vas al cine a ver alguna otra película y de repente ya la has visto 1000 veces porque utiliza los mismos clichés, la misma forma narrativa, el mismo susto al final. En cambio, Leos Carax es un tipo que tiene su propio estilo, como puede ser Michael Haneke o cualquier otro, y eso es lo que más aprecio en un cineasta, lo que más me gusta, ¿no? Encontrar un estilo personal donde ese hombre o esa mujer que dirige esa película se esté arriesgando y me esté contando algo que ningún otro cineasta me contaría de esa manera. Es lo que más me estimula, no las películas prefabricadas que ya vienen hechas casi en serie, que a veces es divertida ver una Jungla de Cristal o ver cualquier cosa, que son más divertidas, por supuesto, las primeras que las que nos vienen ahora, que supongo que nos decepcionarán, lamentablemente, pero si tengo que elegir me quedo con ese tipo de cine. Dentro de lo que es el sector audiovisual, cine, televisión, ¿dónde hay más calidad ahora mismo?
Sí, la televisión sin duda se ha convertido en un refugio estupendo para un montón de guionistas, directores, incluso ya actores. Hay estrellas de cine que se han pasado a la televisión a trabajar en series, porque la televisión ahora mismo está dando una libertad creativa, digamos, que los grandes estudios no dan. Los grandes estudios de Hollywood siguen continuando esa línea, bueno, pues mojigata y poco arriesgada, que la televisión ha cogido el relevo, y en la televisión sí se pueden encontrar historias más arriesgadas y que profundicen más y que apuesten por cosas diferentes. Bueno, ¿qué próximos proyectos tienes, Pablo? Proyectos siempre hay muchos y siempre hay ganas de hacer cosas. Lo bueno que tenemos ahora es que la tecnología nos permite hacer esas cosas. Cualquiera con una cámara doméstica de fotos, incluso con la cámara del móvil y un programa de edición sencillo en tu casa con un ordenador, puedes hacer un cortometraje con cierta calidad si tienes una idea más o menos original. Hay plataformas como el No Todo Film Fest, por ejemplo, que te permiten colgar tus trabajos y que se vean y que se aprecien por mucho público. Hay festivales online como este que te lo permiten. Así que los proyectos los proyectos no faltan. Lo que tampoco hay son excusas de tecnología, porque se puede utilizar, ya no es como antes que necesitas una cámara de 35 milímetros o de 16, la película, el laboratorio, que era muy caro. Ahora un micrófono es relativamente barato, una cámara, unos amigos a los que engañar y hacer cortos es relativamente sencillo. Claro, es tu tiempo, es tu energía, es tu dinero, y generalmente eso no tiene una contraprestación económica. La falta de subvenciones, la falta de apoyos, la falta de salas donde mostrar tu trabajo es más que evidente, con lo cual lo haces todo por amor al arte, y tampoco es que guarde una gran esperanza de poder dedicarse a esto profesionalmente, porque cada vez es más complicado. Gracias, Pablo de María, que sigan los éxitos y que los veamos.